La sesión del día de hoy es patrocinada por el laboratorio Nucitec y tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Miguel Ángel Duarte Vázquez, que es doctor en Ciencia de los Alimentos, es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de licenciatura en Nutrición Humana en la Universidad Autónoma de Querétaro y es el Premio Nacional a la Ciencia y Tecnología de Alimentos. El tema que nos va a platicar el doctor Miguel Ángel son las proteínas de las fórmulas infantiles como factor de riesgo de obesidad y otros trastornos metabólicos. Doctor Miguel Ángel, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer la presentación del doctor y agradecer que el colegio me permite estar esta noche aquí con ustedes. Es para mí realmente un gusto estar ante esta concurrida participación. Y bien, como vieron en la presentación que hizo bien hacer el doctor de mi persona, yo soy más bien tecnólogo en alimentos. Y mi participación en este segmento de la pediatría más bien es de la parte de nutrición pediátrica y es en ese sentido en lo que versa mi presentación. Como es bastante larga, son bastante diapositivas, voy a entrar ya en materia. El tema, como pueden ver, la verdad es que probablemente pueda ser no muy agradable para muchos de los laboratorios que comercializan fórmulas infantiles por la relación que se puede dar al consumo de fórmulas, particularmente uno de sus componentes que es la proteína como factor de riesgo de todas estas alteraciones. Entonces vamos entrando en materia. Evidentemente la plática tiene prácticamente todo que ver con fórmulas infantiles, entonces se vuelve hasta obligatorio, como es en cada una de estas sesiones que hablamos de fórmulas infantiles, empezar con esta diapositiva con la que a mí siempre me gusta empezar y es realmente resaltar la importancia de la lactancia materna exclusiva. Realmente es la mejor forma de alimentación del lactante, pero como dice ahí la diapositiva, cada vez son más las mamás que optan por una alimentación mixta en algunos de los casos y en otras realmente a la alimentación con fórmula infantil, y eso lo podemos corroborar con estas gráficas de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2012, que es la encuesta más reciente que tenemos. Básicamente, para que no se revuelvan un poco con las gráficas que ven ahí, lo que indica es que ha habido un deterioro en la lactancia materna exclusiva. Al final del día, lo que podemos encontrar ahí es que en la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud lo que demuestra es que menos del 20% de los niños que nacen en México son alimentados de manera exclusiva con leche materna. Quiere decir que de esos aproximadamente 1,5 millones de nacimientos que tenemos al año, el 80% de ellos reciben la alimentación con algún tipo de fórmula. Obviamente, pues eso nos da un indicativo del tamaño del mercado de fórmulas infantiles que tenemos en México. México es, después de Estados Unidos, el mercado más importante en toda América, ¿no? Y bueno, correlacionemos un poco el deterioro que ha tenido la lactancia materna exclusiva con estas gráficas. Hasta hace apenas un par de años, unos 3 años que he empezado yo con este tipo de charlas, daba hasta cierto temor relacionar el consumo de fórmulas infantiles con esta gráfica, que es como ha incrementado la obesidad infantil en México. Sin embargo, ya hoy día hay bastantes estudios que soportan el efecto que tiene el consumo de fórmulas infantiles con el desarrollo de obesidad infantil. Prácticamente en México ha ido incrementándose, ha habido un paralelismo entre el consumo de fórmulas infantiles y el desarrollo de obesidad infantil. Hoy día somos el nada agradable primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, ¿no? Cerca del 45% de nuestros niños tienen sobrepeso u obesidad y gran parte de esto se está achacando al consumo de fórmulas infantiles. Cuando hablamos de fórmulas infantiles, el primer precepto que tenemos como recomendación de todos los organismos de nutrición pediátrica es que debemos parecernos lo más posible a la leche materna. Pero vean solamente en esta gráfica lo lejos que estamos todavía de la leche materna. Son muchísimos los componentes que se han identificado en la leche materna y los que faltan por descubrirse todavía, y en las fórmulas infantiles no tenemos más de 70, 73 componentes, ¿no? Y dentro de ellos, uno muy importante, probablemente no el más abundante, pero a mi manera de ver, sí el más importante componente es la proteína.
¿Por qué para mí, mi entender, las proteínas son el componente más importante? Solo veamos esta gráfica. Cuando consumimos un alimento que contenga cierto tipo de proteína, la desdoblamos con nuestro aparato digestivo y esos aminoácidos que están conformando la proteína finalmente se utilizan en el organismo para sintetizar otras proteínas que tienen toda esta gama de funciones. Pueden ser enzimas, pueden aportar energía, obviamente, aunque la energía que aporta una proteína es una forma de energía bastante cara, 4 kilocalorías por cada gramo, realmente es muy caro. Pueden formar proteínas de transporte, como la hemoglobina, que nada más transporta el oxígeno, por ejemplo. Participan en la respuesta inmune, como todos los anticuerpos. Regulan el equilibrio ácido-base. Y son tan importantes también que funcionan o tienen participación en el crecimiento. Entonces, por eso es que menciono que las proteínas probablemente sean el componente más importante de la leche materna y obviamente de las fórmulas infantiles. Y por consecuencia siempre nos hemos preocupado por aportar una cantidad adecuada de proteína en las fórmulas infantiles para poder soportar un crecimiento adecuado. Pero realmente, ¿cuánto es una cantidad adecuada? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Bueno, remitámonos a lo que les mencionaba en una de las primeras diapositivas, tomemos como referencia el contenido de proteína de la leche materna. Esa es una tabla que quiero mostrarles, donde sin temor ninguno por las marcas que se mencionan, ahí básicamente esa información de etiqueta es el contenido de proteína que tienen todas estas fórmulas infantiles y el contenido de proteína que tiene la leche materna. La leche materna tiene entre 0.8 o 1 gramo por cada 100 mililitros, obviamente la leche materna madura, el calostro tiene muchísima mayor cantidad de proteína, y vean el contenido de proteína que tienen todas las fórmulas infantiles. La que menos proteína tiene entre un 30 a un 60% mayor cantidad de proteína que la leche materna. Entonces, ¿dónde está eso que debemos parecernos a la leche materna? Obviamente, ninguno de estos laboratorios está violando alguna norma. El contenido de proteínas de las fórmulas infantiles está regulado por una norma oficial mexicana que se basa en el Códex Alimentario. Pero entonces, viene la pregunta, ¿el aparato digestivo y todos los órganos del recién nacido están adaptados para recibir una carga de proteína cercana al de la leche materna? Entonces, ¿qué pasa cuando le estamos aportando una mayor cantidad de proteína? Y eso ha sido un tema de muchos estudios. Y básicamente el que nos remite a esta charla es el efecto que tiene esa dosis relativamente alta de proteína de las fórmulas infantiles sobre la obesidad y trastornos metabólicos. Uno de los artículos típicos que relaciona estos dos factores es publicado por el grupo del profesor Koletzko, lo publicó en 2011, realmente ya no es tan reciente. Básicamente lo que hicieron en ese estudio fue evaluar el efecto que tenía a nivel endocrino metabólico el aportar fórmulas infantiles con alto contenido de proteína. ¿Cuál fue el diseño de este estudio? Bueno, básicamente fueron dos grupos de tratamiento, uno de niños mayores a 14 días de nacimiento que recibió fórmula con bajo contenido de proteína, otro que recibió fórmula con alto contenido de proteína y obviamente un grupo control que fue alimentado con leche materna. Se hicieron varias mediciones, algunos parámetros metabólicos, se hicieron también mediciones antropométricas y algunas cosas de las más importantes que encontraron es la que les muestro en esta diapositiva y básicamente enfoquémonos en la primera gráfica. Esta gráfica lo que hicieron fue medir el contenido de un componente que se llama factor de crecimiento, aminoácidos ramificados plasmáticos. Esos son básicamente leucina, metionina y valina. Y como podemos ver, este tipo de aminoácidos de cadena ramificada se encuentran en concentraciones más altas en el plasma de los niños que reciben una fórmula infantil con alto contenido de proteína, básicamente 2 gramos por cada 100 kilocalorías contra uno que recibió 1.7 gramos por cada 100 kilocalorías, y este es el grupo de leche materna. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿qué efecto me produce que tenga una concentración tan alta de aminoácidos ramificados en el plasma de los niños? Bueno, es básicamente lo que ocurre cuando hay una alta concentración de estos aminoácidos plasmáticos. Estos aminoácidos tienen la característica de ser insulinogénicos, se empieza a secretar una mayor cantidad de insulina, por lo tanto la célula empieza a captar mayor cantidad de glucosa, disminuye la lipólisis, se incrementa la lipogénesis y ese niño empieza a desarrollar sobrepeso y obesidad. Y estas gráficas correlacionan perfectamente bien estos parámetros. Básicamente lo que hicieron en estas mediciones es correlacionar los niveles de factor de crecimiento insulínico contra la ganancia de peso. Y en todos ellos, a diferentes edades, a mayor concentración plasmática de factor de crecimiento insulínico por la concentración plasmática de aminoácidos ramificados, se correlacionaba con una mayor ganancia de peso para la edad.
Eso fue en los primeros 6 meses de vida. Pero ¿qué pasa en el largo plazo? Básicamente lo que se hizo con este grupo de infantes que recibieron los diferentes tipos de fórmula, tanto alto como bajo en proteína, una vez que terminó ese estudio se hizo un seguimiento en el largo plazo, hasta que esos niños llegaron a la etapa preescolar. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues nuevamente, en ese grupo de niños que recibió en su etapa de lactancia fórmula con alto contenido de proteína, hubo una mayor tendencia a tener un índice de masa corporal más alto, es decir, esos niños estaban desarrollando mayor grado de sobrepeso u obesidad. Hoy día ya se sabe a partir de estos estudios que un niño que es alimentado con fórmula infantil tiene entre 3 a 4 veces mayor riesgo de ser obeso o tener sobrepeso. Eso es básicamente a partir de estos hallazgos. Y bueno, estos trabajos dieron pie a esta hipótesis que seguramente la han escuchado, la programación metabólica o el aporte temprano de proteínas, que básicamente lo que dice es que cuando recibimos una fórmula, cuando el niño recibe una fórmula con alto contenido de proteínas, se incrementa su concentración plasmática de aminoácidos ramificados. Estos aminoácidos ramificados incrementan la síntesis de insulina, del factor de crecimiento insulínico, se incrementa la recaptura de glucosa, disminuye la lipólisis, se incrementa la lipogénesis, se empiezan a proliferar los adipocitos y ese niño tiene una mayor propensión a ser obeso. Evidentemente sabemos que al final del día, para que una persona sea obesa o no, hay muchos factores. Uno de ellos es la alimentación, pero otros también es la parte genética, ¿no? Entonces, probablemente uno de los componentes más importantes que nos están dando como resultado el día de hoy la población obesa que tenemos ha sido el consumo de fórmulas con una cantidad inadecuada de proteínas. Obviamente puede ser solamente uno de los factores. Y en base a estas observaciones es que al día de hoy, hasta el año 2016, para que una fórmula infantil tuviera un contenido de proteína menor al 1.8 gramos por cada 100 kilocalorías, requería de una gran cantidad de estudios. Hoy día no se requieren prácticamente estudios, tantos estudios como anteriormente, para tener una fórmula con menor cantidad de proteína de 1.8. De hecho, ya hoy en el mercado hay una fórmula que se comercializa con bastante éxito, que tiene menos de 1.8 gramos por cada 100 kilocalorías, y es relativamente en base a todos esos hallazgos que ya les mencioné anteriormente. Ahora bien, eso es solamente el efecto que tiene la cantidad de proteína en el desarrollo de ciertas enfermedades metabólicas. Pero recordemos, proteína solamente es un término genérico. Proteínas, por ejemplo, hablando de la leche de vaca y de la leche materna, son todas estas. Hay muchísimas especies diferentes de proteína. Obviamente, un factor es la cantidad y otro es el tipo de proteína. Enfoquémonos, por ejemplo, a esta proteína, beta-lactoglobulina. La leche materna no la contiene, pero la leche de vaca tiene un alto contenido de esta proteína. La leche de vaca es la principal materia prima para fórmulas infantiles. Por consiguiente, las fórmulas infantiles que tenemos al día de hoy tienen un alto contenido de beta-lactoglobulina. Entonces, ¿nos parecemos a la leche materna? Pues realmente no, porque la leche materna no tiene beta-lactoglobulina. ¿Y qué efecto tiene que consuma un lactante un alto contenido de beta-lactoglobulina? Bueno, es una hipótesis, realmente todavía no está comprobado al 100%, pero se dice que el consumo de esta proteína está relacionado con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, y esto es en base a unas observaciones que se resumen básicamente en este artículo, en el cual encontraron que en aquellos niños o a los niños con diabetes mellitus tipo 1 tenían una alta concentración de anticuerpos contra beta-lactoglobulina. Entonces, esa es la base de la hipótesis, pero todavía faltan algunas cosas por comprobar. Ahora bien, por otro lado, también qué efecto más allá del metabólico puede tener una fórmula con alto contenido de beta-lactoglobulina. Bueno, recordemos que esta beta-lactoglobulina no se encuentra en la leche materna. Por consecuencia, esta proteína es la más alergénica que se encuentra en las fórmulas infantiles. Además de la obesidad, de la diabetes en lo que se ha implicado, también es una proteína altamente alergénica. Entonces no nos sorprendamos porque tenemos la alta incidencia de alergia a la proteína de leche de vaca que tenemos al día de hoy. Ahora bien, como les comentaba, surge la pregunta, ¿qué tanta beta-lactoglobulina tienen las fórmulas infantiles? Bueno, en nuestro grupo de investigación hicimos un análisis de algunas fórmulas infantiles que se comercializan en México para ver no solamente la cantidad de proteína, como les comento, es un término genérico, sino ver el tipo de proteínas que estaban en esta fórmula infantil. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues simplemente separamos la proteína por medio de precipitación de las diferentes fórmulas infantiles y las sometimos a una técnica muy básica de bioquímica de proteínas que se llama electroforesis. Básicamente lo que hace esta técnica es separarnos las proteínas en base a su peso molecular de una mezcla de ellas. A final del día, este es un gel de electroforesis. Cada uno de esos carriles es una muestra diferente de proteína. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Esta, que está aquí,
es la leche materna, el renglón 3, la leche materna. Esta es la beta-lactoglobulina, un marcador de peso molecular. Como podemos ver, la leche materna no tiene esta banda de peso molecular, por lo tanto, no tiene beta-lactoglobulina. Esta es la leche de vaca. Vean la cantidad tan importante de beta-lactoglobulina que tiene. Aquí se me pasó a comentarles el ancho, el grosor o la intensidad de la mancha me da un indicativo de la abundancia relativa de esa proteína. Veamos las diferentes fórmulas infantiles, estas que son sobre todo las que más se comercializan, la cantidad tremendamente alta de beta-lactoglobulina que tienen comparado con la leche materna. En estas fórmulas prácticamente la beta-lactoglobulina está contribuyendo con cerca del 40% de la proteína total, ¿no? Entonces realmente les hago nuevamente la pregunta, ¿nos parecemos realmente a la leche materna? Pues hasta este punto yo diría que nos parecemos realmente muy, muy poco, ni en cantidad ni en el tipo de proteínas que tenemos. Ahora bien, otra proteína, sobre todo en la que nosotros como grupo de investigación nos hemos enfocado muchísimo, es en la beta-caseína. También se encuentra tanto en la leche de vaca como en la leche materna y por consecuencia también se encuentra en las fórmulas infantiles. Aquí realmente lo más importante no es la cantidad de proteína entre una leche y otra, sino más bien el tipo de beta-caseína que se encuentra. ¿A qué me refiero con el tipo de beta-caseína? Bueno, hoy día se han identificado en leche de vaca y en hasta 13 diferentes tipos de beta-caseína. Realmente el más abundante es la beta-caseína del tipo A2 y la beta-caseína del tipo A1. Todas ellas son resultado del mismo gen, por lo tanto son moléculas de proteína muy parecidas. Como les comentaba, las más abundantes son las del tipo A1 y las del tipo A2. Son dos moléculas lineales de cerca de 210 aminoácidos que únicamente difieren en uno, el que tenemos en la posición 67. Este pequeño cambio de un aminoácido probablemente no tenga un impacto muy importante en sus propiedades físico-químicas, pero sí afecta de manera importante el proceso de hidrólisis de una beta-caseína y otra, de tal manera que en la beta-caseína del tipo A1, después de la hidrólisis, cuando la ingerimos, se produce una alta cantidad de un péptido de 7 aminoácidos que se llama beta-casomorfina 7, es un péptido opioide, tiene una actividad semejante a la morfina, mientras que en la beta-caseína del tipo A2, este péptido no se produce o se produce en cantidades muy pequeñas. Ahora bien, ¿qué importancia tiene que se produzca o no este péptido? Bueno, este péptido se ha identificado en el intestino después de consumir leche y además se ha demostrado mediante ciertos experimentos que fomenta la oxidación del LDL, por lo tanto se ha relacionado con enfermedad cardiovascular. Afecta la regulación de la formación de insulina, por lo tanto se ha relacionado con cierto tipo de diabetes, causa la liberación de histamina, afecta la respuesta inmune, disminuye la motilidad intestinal, por lo tanto se puede reflejar en trastornos gastrointestinales y además hay ciertos estudios que han demostrado que puede atravesar la barrera hematoencefálica y la han relacionado con enfermedades como esquizofrenia, autismo y muerte súbita. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? Evidentemente, toda la evidencia es cuestionable a la luz de quien lo evalúe. Nada es absoluto en este mundo. Yo les voy a mostrar un poco de la evidencia que hay que relaciona el consumo de este tipo de beta-caseína del tipo A1 con ciertas enfermedades. Bien, una de las enfermedades que les comentaba era la enfermedad cardiovascular. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? Bueno, esta evidencia viene de ciertos estudios, por ejemplo, uno es el que les muestro en esta diapositiva, publicado cerca del año 2009, donde básicamente lo que se hizo fue formar dos grupos de estudio, uno de niños alimentados con fórmula infantil, con alto contenido de beta-caseína del tipo A1 y otro alimentado con leche materna. Lo que se hizo en estos niños fue, al cabo de cierto tiempo, obtener muestras de plasma y medir la cantidad de LDL oxidado. ¿Qué fue lo que se encontró? Bueno, cuando se midió la cantidad de LDL oxidado en ambas muestras, se encontró que los niños que son, o los bebés que son alimentados con fórmula infantil tienen cantidades tremendamente altas del LDL oxidado. ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a oxidar el LDL? Pues viene una serie de reacciones que finalmente dan como consecuencia el daño del endotelio y formación de la placa aterosclerótica. Y vean, en los que son alimentados con leche materna prácticamente este fenómeno no se produce. Obviamente mucho tiene que ver también el tipo de caseína, pero también algunos componentes protectores antioxidantes que se encuentran en la leche materna y es uno de los tantos efectos benéficos que se le ha atribuido a la leche materna. Ahora bien, esto no es un término absoluto. Sabemos que la enfermedad cardiovascular está relacionada con muchísimos factores, pero es muy probablemente que uno de los que están sumando a toda esa ecuación sea el consumo de leche con este tipo de caseína.
Lo que más se cuestiona de este tipo de evidencia es que no hay un estudio controlado donde obviamente se han cegado los grupos, hay un grupo control, etcétera, pero eso ha sido muy complicado sobre todo por implicaciones éticas y porque además tiene que hacerse un seguimiento a muy largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente la evidencia que sustenta el efecto de cierto tipo de beta-caseína o de la beta-caseína del tipo A1 con enfermedad cardiovascular viene de estudios epidemiológicos que nos muestran que en aquellos países o en aquellas poblaciones que tienen un mayor consumo de beta-caseína del tipo 1, la incidencia de muerte por enfermedad isquémica es mayor. Entonces son estudios epidemiológicos que llámenle casualidad, llámenle causalidad, pero muestran cierta relación entre el consumo de la beta-caseína del tipo A1 con la muerte por enfermedad isquémica. Otro de los trastornos que les mencionaba con que se ha relacionado el consumo de cierto tipo de beta-caseína, en este caso la beta-caseína del tipo 1, es la diabetes mellitus. Y nuevamente la evidencia proviene de estudios epidemiológicos. Básicamente lo que se ha hecho en estos estudios es, a grandes rasgos, evaluar los patrones de consumo de cierto tipo de leche con cierto tipo de beta-caseína de los niños menores a 2 años y después tratar de estudiar la presencia o no, o que se desencadene o no esta enfermedad. ¿Y qué es lo que se ha encontrado nuevamente? Una correlación, una alta correlación entre el consumo de beta-caseína del tipo A1 y la aparición de diabetes mellitus tipo 1. Y para ser francos con ustedes y sinceros, realmente la evidencia más contundente o la problemática más contundente del consumo de beta-caseína del tipo 1 la tenemos en trastornos gastrointestinales. Realmente es ahí donde más se ha demostrado que tiene efecto el consumo de este tipo de proteína. Este estudio que les muestro aquí como de evidencia se publicó el año pasado, en marzo del año pasado, y básicamente lo que se hizo fue estudiar en adultos mayores el consumo de 2 tipos de leche, uno con beta-caseína del tipo A1 y otro con beta-caseína del tipo A2, y ver la tolerabilidad gastrointestinal en esos voluntarios. Básicamente fue un estudio cruzado. En la primera fase un grupo recibió leche con beta-caseína del tipo 1, otro con leche con beta-caseína del tipo 2 y luego fueron cruzados a los tratamientos esas poblaciones. Hubo un periodo de lavado de 2 semanas para evitar cualquier sesgo por el tratamiento previo. ¿Y qué fue lo que se observó? Básicamente enfoquemos en esta gráfica que lo que midió fue el tiempo de tránsito gastrointestinal. Y esto es a nivel global en todo el sistema digestivo. La barra azul es el grupo que recibió leche con beta-caseína del tipo A1 y la barra naranja es el grupo que recibió leche con beta-caseína del tipo A2. ¿Qué es lo que observamos? Con el consumo de leche con beta-caseína del tipo A1 se incrementa el tiempo de tránsito gastrointestinal. Eso traduzcámoslos por ejemplo, a un lactante. ¿Qué es lo que pasaría si tiene un tiempo de tránsito gastrointestinal bastante prolongado? Bueno, lo primero que puede haber es una sobrefermentación de los componentes, la lactosa, por ejemplo. De hecho, gran parte de la intolerancia a la lactosa hoy día se sabe que no es por la lactosa per se, sino por este componente de la leche, la beta-caseína del tipo A1. Puede producir también un reflujo, puede producir una sobrefermentación, una diarrea, etcétera. Entonces, esto puede tener un impacto muy importante en la salud gastrointestinal del lactante. Ahora bien, esta evidencia la pueden encontrar ustedes en la literatura. Realmente yo no vengo aquí a ustedes a convencerlos absolutamente de nada, simplemente a compartir estos datos que hay en la literatura y probablemente no estén de acuerdo y es muy respetable la opinión. Aquí en este sentido lo que yo me remitiría es, yéndonos nuevamente a una de las primeras diapositivas que yo les comentaba, que en cuestión de fórmulas infantiles tenemos que tomar la composición de la leche materna como referencia. La pregunta lógica es ¿qué tipo de beta-caseína tiene la leche materna? Bueno, esta pregunta se contestó hace ya casi 30 años por el profesor Bolonerdal, es una autoridad en el campo de proteínas, sobre todo en nutrición infantil. Lo que encuentran de proteínas en nutrición infantil seguramente lo ha escrito él. Él ya desde hace 30 años encontró el tipo de beta-caseína que se encuentra en la leche materna y él encontró que la leche materna tiene beta-caseína del tipo A2. Por lo tanto, si queremos parecernos a la leche materna o asemejarnos lo más posible a la leche materna, independientemente de que estemos de acuerdo o no con los posibles daños del consumo de beta-caseína del tipo A1, entonces el tipo de beta-caseína que debería estar en las fórmulas infantiles es la beta-caseína del tipo A2, siguiendo esa recomendación. Entonces, el problema es muy sencillo, simplemente escojamos leche con beta-caseína del tipo A2, extraigamos la proteína y fabriquemos las fórmulas, ¿no? Es muy sencillo realmente resolver el problema. La problemática viene en el cómo hacerlo.
De toda la población de ganado bovino lechero en el mundo, cerca del 95, el 97% de la producción de leche contiene beta-caseína del tipo A1. Muy poco produce beta-caseína del tipo A2. Entonces nosotros empezamos un proyecto de investigación para poder de toda esta población seleccionar esta vaquita y esta vaquita que tienen la beta-caseína del tipo A2. ¿Cómo lo hicimos? No voy a ahondar en el tema, son técnicas de biología molecular que probablemente no sea el foro para comentarlas, pero desarrollamos una metodología para partir de la muestra de sangre o del pelo del ganado, saber si esa vaca tenía el gen para beta-caseína del tipo 2 y luego comprobamos si lo producía o lo expresaba o no en la leche, ¿no? Y luego, después de que desarrollamos la metodología, establecimos un hato ganadero de vacas que solamente producen leche con beta-caseína del tipo A2. Y luego esa leche la utilizamos para manufacturar una fórmula. Entonces realmente era sencillo el trabajo, ¿no? Si lo quieres realmente hacer, si no, pues todo es complicado, ¿no? Si no tienes la intención de realmente solucionar el problema. Ahora bien, como somos muy curiosos realmente nosotros, quisimos investigar qué tipo de beta-caseína tenían estas fórmulas que están en el mercado y que seguramente ustedes conocen. Entonces utilizamos una técnica muy sencilla donde básicamente separamos mediante la electroforesis que ya les había comentado la beta-caseína, y esa beta-caseína, esta banda de beta-caseína que está aquí, la metíamos en un equipo que se llama secuenciador de proteínas, que nos dice de esa proteína cuál es el aminoácido 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al 210. Y además, si en esa banda había más de una proteína, el equipo me arroja más de una secuencia. Entonces puedo saber cuántos tipos de beta-caseína había en esta banda, porque nuevamente beta-caseína es un término genérico. Y bien, ¿qué fue lo que encontramos? Esta fórmula, que seguramente ustedes conocen, me arrojó 2 secuencias. Este análisis lo hicimos en colaboración con el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca. Ellos tienen los archivos donde pueden compartirse con toda tranquilidad. Esta fórmula nos arrojó 2 secuencias, por lo tanto tiene 2 tipos de beta-caseína. Una que tiene histidina en la posición 67, por lo tanto beta-caseína del tipo A1, y otra que tenía prolina en la posición 67, por lo tanto beta-caseína del tipo A2. Y aquí ven la abundancia relativa. Esta tenía 58.74% de beta-caseína del tipo A1 y 41.26% de beta-caseína del tipo A2. Esta otra fórmula que seguramente también ustedes conocen arrojó 2 secuencias, una con el 48.6% de beta-caseína del tipo A1 y 51.33% de beta-caseína del tipo A2. Esta otra fórmula que seguramente también ustedes conocen también arrojó 2 secuencias, una con el 55.2% de beta-caseína del tipo A1 por la histidina que tiene en la posición 67, que está ahí encerrada en un círculo, y otro con 44.7% de beta-caseína del tipo A2 por la prolina que tiene aquí. Entonces nuevamente les vuelvo a hacer la pregunta, ¿solamente en este componente nos parecemos a la leche materna? Recordemos que la leche materna solamente tiene beta-caseína del tipo A2. Pues no, tampoco nos parecemos a la leche materna. Y la fórmula que nosotros desarrollamos con esa leche seleccionada previamente, pues obviamente solo nos arrojó una secuencia, y esa secuencia contenía prolina en la posición 67, por lo tanto es beta-caseína del tipo A2, y era de esperarse puesto que fue leche previamente seleccionada, ¿no? para manufacturar esta fórmula. Ahora bien, como les comentaba, lo más importante es si finalmente ese tipo de beta-caseína se refleja en la producción del péptido beta-casomorfina 7, ese que se conoce hoy día como el demonio en la leche. Nuevamente montamos una técnica muy sencilla, in vitro, con las enzimas digestivas, las proteasas, y medimos mediante espectroscopía de masa la producción de beta-casomorfina 7. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, nuevamente en la leche materna era de esperarse, prácticamente no hay producción de este péptido, era de esperarse que no hubiera este péptido. La leche de ganado Jersey, que fue la previamente seleccionada, produjo 4 veces menor cantidad de beta-casomorfina que la leche de ganado Holstein. Y así es como están las fórmulas infantiles. Hay una que produce prácticamente 4 veces más cantidad de beta-casomorfina 7 después de la hidrólisis que esta otra fórmula, ¿no? Obviamente esta es una leche seleccionada y esta no, es por eso se ve la diferencia. Y esta, si preguntan qué es una fórmula extensamente hidrolizada que se utiliza normalmente cuando hay alergia a la proteína de leche de vaca, y vean la cantidad tan alta de beta-casomorfina 7 que produce, y esto es obvio puesto que esta fórmula es hecha a base de caseína hidrolizada. Entonces ya viene el péptido incluso en esa fórmula.
¿Cómo sabemos que realmente en México, y no solamente en esta especialidad, sino prácticamente en todas las especialidades somos más seguidores que innovadores? Lo que les quiero mencionar en esta diapositiva es que ya hay en el mundo opciones con beta-caseína del tipo A2. Esta fórmula que ven ustedes aquí es una fórmula que produce y comercializa una empresa que se llama A2 Corporation y que prácticamente es la que más se comercializa en Australia, en esa parte del mundo, y está entrando fuertemente en China, un mercado también muy importante para fórmulas infantiles. Entonces, no tengamos temor alguno, pienso yo, en el consumo de este tipo de fórmulas con este tipo de beta-caseína, puesto que ya en el mundo ya se está consumiendo, incluso ya hay una leche para adultos con beta-caseína del tipo 2, entonces es un concepto que en ciertas partes del mundo ha sido muy, muy bien aceptado. Y bien, finalmente toda esta metodología, esta selección del ganado, la producción de la fórmula, ver si las fórmulas producen beta-casomorfina 7 o no, ya lo publicamos en mayo de este año en esta revista Foods, es una revista europea, en Suiza se imprime, donde pues obviamente la validez de esta metodología pues ya fue evaluada y aceptaron la publicación de este documento. Aquí está la referencia, pues si ustedes quieren ahondar más en el tema, ahí viene toda la metodología y el comparativo de fórmulas. Ahora bien, finalmente toda esta bioquímica no tiene ningún sentido si no tiene un efecto clínico. Entonces, después de hacer toda esta labor titánica realmente de selección del ganado, producción de la fórmula, finalmente hicimos la evaluación clínica, que es este estudio que les comento aquí. Ese estudio lo hicimos en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, que es donde parcialmente elaboramos, y además fue aprobado por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Como pueden ver, lleva un título con un poco de truco, que es estudio clínico para evaluar la importancia de la cantidad de tipo de proteína en la leche materna, y esto es obvio porque si metíamos el título de un proyecto, de un estudio clínico para evaluar fórmulas infantiles, no nos lo iban a aceptar en ningún lado por el hecho de tratar de incentivar la lactancia materna, entonces por eso lo sometimos de esta manera. Y tuvimos varios objetivos en este estudio. El primer objetivo fue evaluar el efecto de una fórmula con beta-caseína del tipo A2 y bajo contenido de proteína sobre la velocidad de crecimiento de lactantes nacidos a término. Aquí básicamente lo que hicimos fue evaluar una fórmula con 1 gramo por cada 100 mililitros de proteína, cuando el mínimo que tiene hoy día es 1.3 gramos por cada 100 mililitros, y lo comparamos con una fórmula estándar que tiene cerca de 1.5 gramos por cada 100 mililitros, una fórmula comercial, y la leche materna. Esta es más o menos la composición que tenían las fórmulas. La fórmula experimental, 1 gramo por cada 100 mililitros de proteína, la fórmula estándar 1.45, la relación suero-caseína 65-35, la estándar 60-40. Esta fórmula estuvo enriquecida con alfa-lactalbúmina, una proteína de altísimo valor nutrimental que se encuentra en la leche materna formando cerca del 26% de la proteína total. Esta otra fórmula no refiere el contenido de alfa-lactalbúmina, pero asumimos que anda cerca del 14% por el balance de materia que hicimos el cálculo, y la fórmula experimental el tipo de beta-caseína del tipo A2, mientras que la fórmula estándar tenía una combinación de las dos. Aquí solamente les presento esta gráfica donde vimos velocidad de crecimiento o ganancia de peso, y lo más importante de aquí, obviamente vemos cómo ganan mayor peso en la fórmula estándar por el mayor contenido de proteína, y esto comprueba un poco de lo que ya les había mencionado, que la mayor cantidad de proteína hay una mayor ganancia de peso. Aquí lo más importante es que incluso con 1 gramo por cada 100 mililitros que esta fórmula tenía con bajo contenido de proteína, realmente la ganancia de peso fue prácticamente la misma del grupo que estuvo alimentado con leche materna. Aquí el secreto está en la calidad de proteína que aporta esta fórmula. Alto contenido de alfa-lactalbúmina, por lo tanto un alto aporte de aminoácidos esenciales. Básicamente lo que les quiero transmitir aquí es que solamente podemos bajar la cantidad de proteína de una fórmula infantil si aportamos proteína de buena calidad. La recomendación hoy día de casi el 30% de mayor cantidad de proteína en las fórmulas infantiles es básicamente porque los expertos asumen que el valor biológico de la proteína de la leche de vaca es menor que la de la leche materna, por eso están compensando calidad con una mayor cantidad. Pero bueno, como pueden ver aquí, si enriquecemos con cierto tipo de proteína, podemos incluso aportar una menor cantidad de ella. El siguiente objetivo del estudio fue evaluar la tolerabilidad gastrointestinal. Básicamente, ¿por qué lo hicimos? Porque al final del día, si así tengamos una fórmula muy buena, si el niño no la tolera, no tiene ningún sentido, no la podemos aportar.
Y aquí tuvimos 4 grupos de tratamiento, uno con leche materna, que fueron donde tuvimos una mayor población, uno con una fórmula con 1.3 gramos por cada 100 mililitros de proteína, otro con una fórmula con 1 gramo por cada 100 mililitros de proteína y una fórmula comercial. Más o menos la composición es esta, la única diferencia era la cantidad de proteína, la relación suero-caseína y el tipo de beta-caseína. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, en cuanto a esta tolerancia gastrointestinal realmente no hubo, bueno, esto es en cuanto a estreñimiento, es el número de evacuaciones por día. Esta es la fórmula comercial, con 1.4 gramos por cada 100 mililitros de proteína y no tenía beta-caseína del tipo A2 o era una mezcla de las dos, como hubo un menor número de evacuaciones en el niño. Este es el grupo de leche materna donde prácticamente las fórmulas que tuvieron o que tenían beta-caseína del tipo A2, el número de evacuaciones era prácticamente el mismo que en el grupo con leche materna y el estreñimiento fue mucho mayor o ligeramente mayor y diferente estadísticamente en el grupo de la fórmula estándar o que no contenía beta-caseína del tipo 2 o que tenía una mezcla de ambos tipos de beta-caseína. Y esto, bueno, ustedes saben bien que prácticamente el estreñimiento es uno de los eventos gastrointestinales que hay mayor recurrencia una vez que el niño cambia de leche materna a una fórmula infantil. Y bueno, no tuvimos diferencia estadística en cuanto al reflujo y el vómito, básicamente la diferencia más importante fue en estreñimiento. Entonces comprobamos que la fórmula con beta-caseína del tipo A2 era más tolerable y aunque tuviera una menor cantidad de proteína, toleraba o producía una ganancia de peso similar al que se tiene en el grupo con leche materna. Todavía estamos preparando el documento para publicarlo, las observaciones tampoco son muy altas, es un estudio piloto todavía y esperamos poder continuar ese estudio ya con una población mucho mayor. Bien, yo con esto termino. Normalmente en mis charlas, en mis presentaciones, yo no concluyo porque creo que la conclusión más importante la tienen ustedes y además la conclusión esa le corresponde al experto. Yo no pretendo ser experto en el tema, solamente vine a compartir con ustedes algunas de las cuestiones que ya están en la literatura. Yo tengo más tiempo de ocio que ustedes, entonces me puedo dar ese lujo de poder revisar toda esta literatura, las comparto con ustedes y al final del día la conclusión más importante es la que ustedes puedan tomar. Bien, yo con esto cumplo con el proceso de la charla. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, estoy totalmente a sus órdenes en este momento o si quieren también un poco más adelante. Es mi correo electrónico por si tuvieran luego de esto alguna cuestión, estoy en la mejor disposición, ¿no? para apoyarles. Muchas gracias y buenas noches. Le damos las gracias al doctor Miguel Ángel. ¿Alguna pregunta del auditorio? Muy buenas noches. Tenemos 2 preguntas del público de Internet. La doctora Nelly Treviño pregunta, ¿el riesgo de obesidad es diferente con la leche de soya? ¿Hay leche de otros animales diferentes a la vaca que tengan beta-caseína A2? Bien, sobre la segunda pregunta, para que no se me olvide, la segunda parte de la pregunta, sí, de hecho podemos encontrar beta-caseína del tipo A2 en el ganado vacuno, solamente es hacer una selección adecuada. Es más abundante o es más factible encontrar la beta-caseína del tipo A2 de acuerdo a la raza del ganado. El ganado Jersey, tenemos una mayor posibilidad o probabilidad de encontrar beta-caseína del tipo A2. En la cabra, por ejemplo, la más predominante es la beta-caseína del tipo A2. Sobre la otra pregunta del riesgo de obesidad con las fórmulas de soya, realmente el riesgo de obesidad es menor, puesto que básicamente el riesgo de obesidad se debe a la liberación de ciertos aminoácidos ramificados, como les comentaba, que son la leucina, isoleucina y valina, y la proteína de soya no es abundante en esos aminoácidos, sí la beta-lactoglobulina que se encuentra en la leche de vaca, y como pudieron ver, la beta-lactoglobulina es muy abundante en todas las fórmulas infantiles, ¿no? Entonces realmente más bien depende también del tipo de aminoácido que esté liberando, ¿no? Realmente con la soya no se ha observado tanto este fenómeno, realmente es con la proteína de la leche de vaca. Muchas gracias. El doctor Juan Manuel Rangel pregunta, ¿dónde queda el beneficio de los oligosacáridos y los probióticos? Ok, sí, muy bien. Cuando evaluamos una fórmula, evidentemente el efecto neto se debe a todos los componentes.
Esos componentes que mencionan en esta pregunta, evidentemente tienen un efecto muy importante, sobre todo en la salud gastrointestinal. Los oligosacáridos, recordemos, son prebióticos, es decir, la alimentación del probiótico, que son los microorganismos que van a formar la flora bacteriana, van a ayudar al establecimiento de la flora microbiana del lactante. Ahora bien, tienen otros beneficios, no únicamente a nivel salud gastrointestinal. Por ejemplo, los galactoligosacáridos, que son los oligosacáridos más abundantes en la leche materna, forman cerca de 0.8 gramos por cada 100.000 litros. Estos oligosacáridos, además de tener un efecto prebiótico, en su estructura tienen galactosa. Esta galactosa forma galactocerebrósidos, que ya se sabe hoy día que forman corteza cerebral. Hay otros oligosacáridos, por ejemplo el ácido siálico, que además de tener un efecto prebiótico, también ayuda a formar corteza cerebral. Tienen otros efectos, por ejemplo, ayudan también a que no haya, que no se establezca la flora microbiana patógena. Es el efecto benéfico que pueden tener los prebióticos. Básicamente lo que más se sabe hoy día es el efecto que tiene a nivel salud gastrointestinal, pero tienen estos otros efectos poco estudiados, como es la formación de corteza cerebral. Y el doctor Pepe Huerta complementa esta pregunta acerca de cómo se compara con las proteínas de origen vegetal. Bueno, las proteínas de origen vegetal, desde el punto de vista de nutrición, lo sabemos, son proteínas de baja calidad. Por ejemplo, el arroz, la soya son limitantes en ciertos aminoácidos. El arroz, por ejemplo, es limitante o no tiene cantidades adecuadas de triptofano ni de lisina. Por lo tanto, hay que poner mucha atención que las fórmulas de arroz, cuando las utilicen, por ejemplo, vengan enriquecidas con esos aminoácidos, es decir, para poder balancear su contenido. La fórmula de soya, por ejemplo, es limitante en metionina. Una fórmula de soya debe tener metionina para poder compensar el balance de aminoácidos. Aquí, muy importante, y que es algo que yo creo que por error, o quiero pensar que no es por cierta tendencia, poca importancia se le da a hablar del perfil de aminoácidos. Normalmente hablamos de proteína cruda, pero no es lo mismo que aportemos, por ejemplo, 1 gramo de colágeno, que es una proteína, pero una proteína de mala calidad, a que aportemos 1 gramo de alfa-lactoalbúmina, por ejemplo, que es proteína de altísima calidad. El secreto está nuevamente en el perfil de aminoácidos que me aporte esa proteína. Muchas gracias. Son todas las preguntas de internet. Gracias. ¿Del público asistente hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues le damos gracias al doctor Miguel Ángel por su excelente presentación y le entregamos un reconocimiento. Doctor, muchas gracias.